ver, entonces. Ahí. Sí. Está bien hacia arriba, ¿no ve? Está bien, sí, está bien. Sí. Ya. Ya está grabando igual la clase. Perfecto. De la lista no se va a olvidar llamarme. No, para que no te preocupes. creo que ayer no llamó Faustino, entonces directo al 5 se salta. Sí, hoy día me toca 5, sí. Sí, ya les. Eso no. No, ¿de qué pues? Gracias. Ya les. ¿Has leído tu libro, Brittany? Escúchame. Está bien, pero ya, utilizar. En vano te voy a ser gastado. Utilizar. Yo te voy a llevar esa pregunta. Cuando estemos avanzando, te voy a indicar con resaltadora que marcar algunas cosas. Tú has revisado. Yamil, ¿de dónde estás apareciendo? Perdón, ya es que leyendo tenía centros escolares. Y no vale la pena. ¿Qué? No vale la pena faltar. No, pues estás faltando, ¿dónde? Sí. Yo te he visto una nochecita con tu chica y por el correo te he visto. ¿Verdad? Digo, sí me ha parecido raro que no hayas venido. Sí, es que tenía un pendiente escolar. Y Y se canceló. Fue mal. Y estaba molesto de eso, pero ya no. No, pues yo digo, normalmente ya ustedes, este es el primer grupo que me toca donde no me faltan, todos están. Y eso es bueno, porque toditos están pues en el mismo ritmo. Sí. Hola, Shirley, ¿cómo estás? A ver, participar. Jocelyn, ¿no vas a venir? Hola, Milenka, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Silvia.
Bien, hemos quedado en la teoría de la fuerza y dice, para esta corriente de pensamiento, el orden manifiesto de la sociedad se explica por la permanente amenaza de una sanción en caso de no plegarse a las regularidades exigidas. Es decir, en la sociedad siempre va a haber existe un ordenamiento jurídico, ¿ya? Y el ordenamiento jurídico expresa, ustedes van a ser hombres y mujeres de derecho, y van a saber que en el ordenamiento jurídico el cumplimiento es importante. Si se dice que no hay en el Código Penal está articulado una sanción de la X cosa que sea, es porque esa X cosa está regulada por un código, es decir, está bajo el ordenamiento del Código Penal y bajo la tutela de la Carta Magna o la Constitución Política del Estado. Su incumplimiento es susceptible a sanciones, a coerción. La ley siempre va a coercionar en su problema. Por ejemplo, va a haber seguramente en esta nueva legislatura que va a empezar el 8 de noviembre, seguramente que en el próximo año, yo creo que va a ser en enero o febrero del 2026, va a haber las bancadas, y seguramente alguna bancada va a hacer una propuesta de que el bloqueo sea penalizado, ¿ya? Porque lamentablemente el bloqueo se ha convertido en una forma, ni siquiera, si se lograra algo positivo sería hermoso, pero no. Entonces, más bien perjudica y una serie de cosas. Entonces, ahorita el bloqueo, tú puedes bloquear, todos podemos bloquear, ¿no? Y nadie nos va a decir nada, pasa Juan. Y no va a pasar nada, ¿cómo estás? No va a pasar nada porque sabemos que no hay una sanción. Pero el momento en que el bloqueo esté penalizado, o sea que diga el bloqueo a aquellas personas que impidiera el libre con toditos nosotros tenemos un amparo constitucional al derecho a la protesta. Cualquiera de ustedes tiene derecho a la protesta, ¿ya? Si quieres, tú agarras y te encierras en tu casa, te puedes crucificar, puedes hacer huelga de hambre, estás en tu derecho, si ves que algún derecho está siendo violado, ¿ya? No hay problema en ese sentido. Pero si tú agarras y la bloqueas esta calle para exigir ese derecho, ya no estás en la legalidad, estás ejerciendo el derecho de la protesta, pero estás violando el derecho de los demás. Tú no eres dueño de la calle, tú no eres dueño de los caminos. No podemos quitar el libre tránsito a las personas. Podemos respetar el derecho a la protesta, pero no vamos a aceptar que todos paguen tu protesta sin ningún motivo. Entonces, la Constitución reconoce el derecho a la protesta, pero no reconoce el derecho a la huelga, al bloqueo. Entonces, acuérdense, va a haber seguramente una propuesta. Ahora eso se va a manejar políticamente. Puede ser que surta, como también puede ser que no. Pero veremos cómo se pinta. Entonces, en este punto, hasta donde dice regularidades exigidas, píntenlo por favor. Seguiremos viendo. En términos generales,
Los teóricos de la fuerza estiman que el hombre es egoísta y violento por naturaleza y que sus impulsos solo pueden ser controlados por el temor a un castigo. En esta concepción se ubican pensadores como Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes, para quienes el mantenimiento del orden exige en primera instancia la posibilidad de la coacción física. Por naturaleza, a ver, pónganse a pensar, por naturaleza tenemos esa tendencia a hacerle mal. A ver, ¿por qué nos llama lo prohibido? La atención. Porque desde el momento en que dice prohibido hacer, nada. Un ejemplo sencillo les doy. Tú llevas una torta a tu casa, has comprado del Hipermaxi o del Lice Norte, has puesto en la mesa y a tu hijito pequeño le dices, no vas a tocar esto porque es de tu hermana. El hecho que le has dicho no vas a tocar, ya le has dicho toca. Entonces, ¿qué va a hacer? No lo va a hacer de frente. Va a empezar a jugar con algún juguetito o con su mano, hasta que un rato de esos su dedo va y se lo saque el merengue así. Porque le has dicho no. Pero si le dices, esa torta no es tuya, es de tu hermana, listo. No le has dicho no toques todo, él se da cuenta que no es de él, entonces no le va a llamar la atención. Pero la prohibición llama muchísimo la atención al ser humano. O sea, le encanta al ser humano violar lo prohibido. Cualquier cosa que sea. ¿Por qué? Porque en la naturaleza humana tenemos esa tendencia. Claro, Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes, en ese sentido, se va mucho al extremo. Y dice, no, el hombre tiene que vivir bajo la coerción. El hecho de pegar, por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo de que un papá o una mamá se saque el cinturón o la quinza charaña y le dé 3 en la nalga al hijo o no? ¿Crees o no en la violencia dentro de un hogar? Depende, perfecto. Pero, ¿o eres más de la cultura del diálogo? Yo, por ejemplo, jamás he tocado, no me gusta. ¿Por qué? Porque si pegas a un niño mucho, se vuelve cuerudo. Y ese niño ya le vale un comino. Además, sabe que psicológicamente, va a venir, me va a pegar, y se pasa, y se violenta. O sea, el chico ya le vale. En cambio, a un niño, ¿qué haces? ¿Dónde más le duele? Ahora, a ver, quítale esto a uno. Uy, no, se quieren desbautizar. Porque le han quitado algo que realmente es su vida. Entonces, me entregas, mira tu boletín, tienes tantos aplazos, hay quejas de tus profesores que estás constantemente con tu celular, pásame tu celular. No, pero que esto no, pásame tu celular, listo. El papá lo agarra, lo echa llave en el escritorio y listo. Lo apagó, todo eso. Ese es el peor castigo. Y el peor castigo también radica cuando el papá lo anula, o sea, lo ignora al hijo. Se portó mal, tiene cosas, y el papá, papi, ¿qué es eso? Como si estuviera vacío, no sé. Eso es lapidario en el ser humano. Porque le estás enseñando a reaccionar, a darse cuenta de que ha cometido una infracción. Pero la violencia física nunca es buena consejo. Hay algún momento en que sí. 2 sacudidas en el trasero a un mocoso de 4, 5, 6, 7 años. Listo. Y a la edad de tus hijos, que están 14, 15, dice. 16 y 7. Bueno, el de 7 todavía dio un grito, vaya a hacer lo que le he dicho y deja de fregar, listo. Eso es a ti. El de 13, 14, 15, 16, esa edad del burro que se llama, es la peor. La peor, porque son bocones, ¿no? Te contestan. Y entonces, y si hay papás que no aguantan pulgas, son mecha corta, listo, es una situación donde a veces la mamá está al medio. Y a veces ocurre que el papá que le dice a la mamá, es tu culpa, pues tú así lo estás educando a tu hijo. Y la pobre mamá tiene que pagar los platos rotos de algo que quizás no lo hace. Entonces,
Hasta ahí píntenlo, por favor, hasta donde dice la coacción física. Ahora seguimos. Mientras lo pintan, voy a poner en la lista. Juanes ya ha llegado. Isabel, ¿qué habrá pasado? ¿Vino ayer Isabel? No. ¿Qué habrá pasado? Y Juanes también ya está. Este muchacho Alexis Condori, ¿ustedes también lo conocen o no lo conocen? ¿El con sombrero? No, él es Isaías. Este muchacho yo no lo conozco. Y tiene 3 faltas. Después ya están toditos. Inclusive Jocelyn, que está de forma virtual. Bien, seguiremos. Dice, la teoría de la fuerza explica aceptablemente las regularidades normativas, pero no las regularidades fácticas. Por otro lado, si bien existen en los hombres el temor latente a una sanción, en muchas ocasiones su conducta desafía la posibilidad de su aplicación, bien porque el individuo considera que no habrá de ser descubierto, o bien porque estime que su acción es justa y la sanción arbitraria. También es verdad que la aplicación permanente y generalizada de sanciones está más cerca del caos que del orden, y que la regularidad social generalmente plantea el uso de la fuerza como último recurso y no como una actividad cotidiana. De allí que los impugnadores de esta teoría hagan hincapié en que la fuerza es una condición necesaria, pero no suficiente en el orden social. Yo considero que llegado el momento, cuando ya se agota la última cápsula de diálogo, la fuerza es la única que va a decidir. Ya, cuando ya realmente se ha abierto, se ha planteado cosas, se ha dicho, se les ha convocado a un diálogo, han planteado, pero si no hay, porque a veces jóvenes, en la cuestión política, prima lo político antes que lo social y lo racional. En el último ustedes han visto, esto ha sido en el mes de julio, ¿se acuerdan? Ese hecho de sangre en Yayagua, se buscó el diálogo, se dijo, se les convocó, pero ahí era posición netamente política. Y cuando la situación se pone en una cuestión política, olvídense, es bien difícil encontrar un diálogo horizontal, porque ahí solamente la fuerza va a ser la que va a empezar a disuadir esa posición. Y acuérdense lo que les digo, si sube Paz Pereira, yo creo que no va a ser tanto la presión social de los sectores, de los movimientos sociales, porque ahí creo que tienen afinidad en muchas cosas. Pero si sube Jorge Quiroga Ramírez, yo no le auguro que culmine su mandato, porque se van a coser, y va a ser a la mala, ¿no? Hasta buscar el enfrentamiento. Me imagino que como va a querer buscar el diálogo, pero no, jóvenes. Olvídense que cuando lo político se pone ante lo racional, difícil. Y es al último que la cosa estalla y ahí se ve la situación. Existe. ¿Ya? Píntenlo hasta el final, hasta donde dice el del orden social. Y nos vamos a la página 34. Ya hemos visto entonces la teoría de la fuerza, sabemos cuál es su estructura fundamental, la coerción, la fuerza para el cumplimiento, pero veamos ahora la teoría del interés, que aunque ustedes me digan, pero ¿existe eso? Existe. La teoría del interés es bien marcada y veremos por qué. Dice, la teoría del interés se sustenta en el hecho observado de que los hombres procuran las condiciones favorables y huyen en las desfavorables. ¿Cierto? ¿Han visto esta agrupación ciudadana, comunidad ciudadana?
casi la mayoría ya se ha desbandado. Yo no sé cómo tienen el descaro todavía de ir a cobrar el sueldo estos nuevos diputados y senadores que han sido elegidos, si todavía son diputados o senadores de esa agrupación ciudadana que va a dejar de existir el 8 de noviembre. Es llamativo, es una vergüenza. ¿Pero qué es? La teoría del interés. ¿Ustedes creen que lo hacen por el patriotismo? ¿Por el amor a Bolivia? ¿Por el amor al pueblo? ¿Por el amor a lo que sea? No, jóvenes. Es por amor a sus intereses. Ojalá, ayer yo comentaba con un, bueno, ya ha dejado de ser político él, pero era movimentista, el señor, conversábamos y le decía, como he escuchado esto, le digo, de que parece que en la próxima legislatura se va a plantear en la Asamblea Plurinacional que los diputados y senadores ya no perciban un sueldo, sino que directamente se les pague por sesión que hayan participado. Si en la semana han habido 5 sesiones, se le paga por las 5 sesiones. Y me dice, yo dudo que llegue a buen puerto, porque tú sabes que si no hay sesiones, no les pagan, y ellos tendrían que seguir trabajando donde están. Pero le digo, en Suiza hacen así. En Suiza, cualquiera que sale elegido representante del pueblo, ya sea diputado o senador, y de profesiones ingeniero, por ejemplo, lo llaman, ingeniero, tenemos sesión esta tarde. Tiene prerrogativas porque es padre de la patria, se podría decir, pero no gana un sueldo. Ha cumplido esa sesión, en el mes revisan, a ver cuántas sesiones ya. 20 sesiones, son de 20 sesiones, gracias ingeniero, aquí está su remuneración por las 20 sesiones, no es sueldo. Por eso que se llamaban dietas. Una dieta no era que hacían dieta para no engordar, era dieta, viene del latín, que viene a ser más o menos un monto más que reconocido económicamente, era un reconocimiento a su desprendimiento. Por eso, no sé quién me preguntó el otro, ad honorem. Ad honorem es un honor. Porque si te han elegido tu barrio, tu zona, qué sé yo, es porque han visto en ti cualidades que realmente podrían ser de gran aporte. Entonces tú sales elegido y dices ad honorem, quiere decir que no tendrías que cobrar nada, porque es un honor servir a tu población. A ver, diles que hagan eso a los diputados y senadores, de una patada nos sacan y dicen ya que. Y normalmente, jóvenes, hoy en día todo lo hacen por eso. Esa es la teoría del interés. No hay compromiso, no hay ideología, no hay patriotismo, ahí es solamente 5 años me van a pagar mensualmente 22,000 bolivianos, aparte tengo algunos bonitos más, casi sacan 25,000 estos caballeros. Pónganle, en 10 meses son 250,000 bolivianos. Tranquilamente en 5 años salen, a ver, multiplica, Nicolás, 25,000 bolivianos por 5, a ver, lo multiplicaremos nosotros, 5 por 5, 25 va 2, 120, no pues, en 10 estamos hablando de 12 meses, estamos hablando de 12 meses, 12 por 25 multiplicar. ¿En 5 años? No, en anual. En un año 300, en 5, 300 por 5, 1.500.000 bolivianos. Digamos que él ya es casado, tiene sus hijos. ¿Tú crees que se van a tirar el sueldo 25,000 bolivianos en un mes? Sacarás con 5,000 ya ha cubierto todas las necesidades básicas del hogar. Y 20,000 a la cuenta. Es un negocio, jóvenes. Es un negocio. Si esta mañana nomás un docente que lo conoce, oye, me dice, ¿estás con tiempo? ¿Para qué? Le digo.
¿No quieres ir por diputado por el PDC? No tenemos un diputado. Uy, me encantaría, le digo, porque me rascaría todo el día allá. Me llevaría mi libro, mientras estén matando, yo voy a estarle como hacen. ¿Han visto ustedes? Están a una vez, bueno, en esta legislatura no he visto, pero en la anterior, que era más pequeño el hemiciclo parlamentario, un padre de la patria, como se les decía antiguamente, estaba viendo páginas porno en su celular. Así le enfocaron. No, qué vergüenza, jóvenes. No, le digo, ¿sabes qué? Yo vivo tranquilo y por dos razones ya no me metería. Uno, la paz me hace mal. No me sienta ya el clima, ni la altura, nada. Tengo hipertensión. Y el otro, no quiero ir a tragar, porque tú sabes que yo me voy a granjear enemigos de muchas bancadas, porque yo no te aguanto nada. Pero entonces, para las supranacionales, podemos charlar, le digo, voy a agarrar mi moto y me voy a ir a pelearme en la mañana y en la tarde voy a seguir dando mis clases. Pero no, jóvenes, hay que nacer para tener esa pasta, porque realmente uno se vuelve bien sinvergüenza. Pero ahí está la teoría del interés, ya están aprendiendo eso. Así que, Nicolás, ya sabes, ya te estoy enseñando la teoría del interés, ahora si quieres lo aplicas. O sea, es puro interés personal y no a la patria. Exacto, el beneficio, como dice, procuran las condiciones favorables y huyen de las desfavorables. Cada individuo busca aquello que le interesa o le conviene, y en este proceso de acciones individuales se complementan produciendo de manera natural una ordenación. Esta teoría, que inspira las concepciones que estiman que la búsqueda individual de intereses particulares produce como automática y la del interés competitivo. La del interés corporativo parte de una visión optimista de la naturaleza humana, según la cual los hombres se asocian para lograr fines comunes que les interesan y cooperan entre sí para producir resultados colectivos que les son beneficiosos. La de intereses competitivos supone al hombre como una criatura egoísta, que busca solo su particular bienestar y que para lograr ese propósito se asocia con otros en virtud de sus intereses individuales. Entonces, en la teoría del interés hay dos corrientes, el interés corporativo y el interés competitivo. ¿Cuál es el positivo? El corporativo. Porque ese, al hacerlo, lo hace así de manera desprendida y va a buscar el bien común, mientras que el competitivo es individualista, es egoísta. Él solo va a velar sus intereses, no le interesa lo demás. ¿Ya? Píntenlo, por favor, hasta los intereses, hasta donde dice intereses individuales. Yo antes vivía en una urbanización donde vivía un senador de la República. Este senador sí que era bárbaro y le inducía a que mienta a su esposa. El lunes en la mañana seguramente llamaba a la Asamblea Plurinacional y la esposa no va a poder ir, está internado, está con esto. Y feliz el otro estaba roncando todavía. Yo lo veía y decía realmente, qué bárbaro. Y no se mosqueaba. Hasta que una vez me acuerdo, oye, le digo, ¿no era que te habías muerto? Ay, ¿cómo me vas a decir? Pero si tu esposo cada lunes dice que tienes una cosa, yo creo que con eso ya te deberías estar muerto. Pero es así. Al final tuvo que dejar porque la Paz no le podía, la altura de La Paz lo hizo y se tuvo que venir aquí. Pero igual se acomodó en la cuestión política, porque los politiqueros, no digo políticos, porque de políticos jóvenes hay políticos que son 100 puntos. Son todo un caballero. Los politiqueros son esa manga de sinvergüenzas que lo único que hacen es aprovecharse de la política para lograr sus fines personales. Y de eso abundan en todo lado.
Bien, vámonos ahora a la teoría de la costumbre. Dicen la política también entra en la FEJUVE. La Federación de Juntas Vecinales, desde luego, pues, Nicolás, en todo está presente, hasta en las organizaciones territoriales de base, las OTBs. ¿Por qué crees que un vecino se muere por entrar a una OTB que sea elegido presidente? Porque una vez que logra la presidencia de la OTB tiene dos grandes ventajas. Primero, revisa recursos económicos fabulosos para su OTB, para asfaltado, para una serie de cosas. Y aparte es la mejor vitrina para promocionarte de político. Yo conozco a muchos desde que el MAS entró, porque la OTB, las organizaciones territoriales de base jóvenes, ha sido una medida muy buena. El MNR, el año 1994, más propiamente el 22 de abril, promulgó la Ley de Participación Popular. Una ley, yo puedo decir que una de las mejores leyes que hizo el MNR en toda su historia desastrosa y de pillería que ha tenido y que tiene. ¿Qué hizo? Que las provincias de todos los de los 9 departamentos dejen de ser provincias y se conviertan en municipio. Al convertirse en municipio, el Estado boliviano, por decir, la provincia X tiene 5.000 habitantes. Entonces, el gobierno le asigna una cantidad X equivalente a 5.000 habitantes. Cuanto mayor población tiene el municipio, mayor cantidad de asignación tiene. Y municipios, yo les hablo de municipios que era una pena antes de la Ley de Participación Popular. No tenían recursos ni para comprar un papel higiénico. No tenían plata. Esas alcaldías daban pena, ya estaban por caer sus estudios. Hoy anda a cualquier municipio y vas a ver las oficinas de la alcaldía, vas a ver las oficinas del consejo, da gusto, además que cada municipio tiene sus recursos y ha comprado material de prevención para cualquier desastre natural, tiene palas mecánicas, tiene volquetas, o sea, ha mejorado en ese sentido porque recibe plata. Entonces, lógico, el vecino, no sé si en tu barrio, por ejemplo, hay alguien que le gusta hablar hasta por los codos. Es porque ya está bien. Y acuérdense, en su barrio vean a alguien que está hablando hasta por los codos, seguro que algún partido, en este caso va a ser la Agrupación Libre, PDC, Unidad, Alianza Popular, el MAS ya no creo, porque no tiene mucha representación, pero esos van a buscar y te van a invitar a decir, Nicolás, hemos notado que tú eres bueno, tienes mucho arrastre en tu barrio, oye, ¿no quieres ir? Anda como primer concejal para el municipio del Cercado de Cochabamba. ¿Quién es el primer concejal? El alcalde. Entonces, así se promociona. Los dirigentes de las FEJUVE, lo mismo, muchos de ellos han sido parte del MAS porque eran dirigentes de la FEJUVE del Alto, de la FEJUVE de La Paz. O sea, esa es una gran vitrina para ese aspecto. ¿Ya? Es tremendo. No lo hacen, por eso te digo, uno se promociona para sacar un rédito político. Ahí los buscan a uno y a otro y te dicen, ya, yo te voy a hacer. Yo conozco a una muchacha, por ejemplo, en Sacaba. Uy, era tremenda de estudiante. Ha llegado y es ahora, diputada por Cochabamba. Está. ¿Cómo se ha hecho conocer? Por sus tremendas, en sus efectos que se enfrentó con muchas autoridades del Cercado, principalmente con Reyes Villa en un determinado momento. Entonces, esa teoría del interés siempre va a ir bajo esa perspectiva, que es penosa, además que es una vergüenza. Ahora, pero si dices, voy a ir a la Diputación por Cochabamba y estando en la Asamblea Plurinacional, voy a hacer de que estas leyes vayan en beneficio de mi barrio, de mi zona o de mi municipio. Muchos municipios de Cochabamba han mejorado hartísimo
porque sus diputados y senadores que han salido de estos municipios están devolviendo en obras lo que han recibido en votación. No, jóvenes, mucha gente, y eso quiero que usted sea muy objetivos, hay mucha gente que habla pestes contra el gobierno de Juan Evo Morales Ayala. Yo como historiador no puedo ser parcial ni con Evo ni con ninguno, pero el historiador debe decir las cosas tal como son. El gobierno del MAS cambió este país increíblemente, en educación, en salud, en infraestructura caminera. ¿Cuánto crees, a ver, Chile, cuánto crees que del sistema de electrificación del cercado, cuánto crees que está ya electrificado hasta ahorita? Te estoy hablando, tú me puedes decir un 100%, un 90%, un 80% o un 70% del cercado. Estamos hablando de todo el centro de la ciudad. ¿Cuánto crees que están con todos? ¿Cuántos crees que tienen luz eléctrica? Instalación, el 100%. ¿Y del área rural, cuánto crees? Ya. El 100% de la ciudad ya tiene. No hay un barrio que no tenga acceso a la luz eléctrica. Barrio, urbanización, lo que sea. En el área rural estamos al 89%. ¿Qué quiere decir? Que hasta el 2030 la población boliviana va a tener el 100% de acceso al sistema integrado nacional, que es el SIN de la Empresa Nacional de Electrificación. O sea, todos van a tener luz. ¿Cómo se ha logrado esto? Cuando el MAS subió, se tenía en el cercado se tenía un 70% y en el área rural llegaba al 40 o 35%. Se ha hecho una serie de cosas y se ha logrado ese objetivo. Un aspecto positivo, sin duda cabe. En infraestructura caminera, jóvenes, era una pena este país. No tenía conexión, y si tenía conexión eran caminos de tierra, caminos de la época del Incario que los han ido ensachando con el tiempo. Hoy en día el país está casi con un 80% de su infraestructura caminera entre asfaltado, ¿qué se llama esto? Asfalto rígido, pero ha logrado vertebrar centros que antes eran difícilmente comunicados. Entonces son cosas positivas. Y cuando hablan, yo digo, es que la gente tiene que saber realmente que no es así. Entonces, esa es la teoría del interés. Veamos ahora la teoría de la costumbre. Dice, esta explicación parte del supuesto de que los hombres se habitúan a actuar en sociedad de cierta manera y que por el proceso de aprendizaje se comportan normalmente sin detenerse mucho a considerar si una actuación distinta le traería como consecuencia una sanción. Consciente el orden establecido por el que ha nacido y comparte un conjunto de creencias y valores que en general no cuestiona. En virtud de que no hay un rompimiento abrupto de la continuidad social y, como dice Heller, las generaciones se entreverán en el tiempo. Cada individuo se encuentra con un orden social dado, que él no ha deseado ni constituido, pero el cual se ve en la necesidad de conformarse. Esta teoría se adecúa con facilidad a las regularidades fácticas, pero no explican las normativas y si deja sin fundamento la cuestión relativa a las razones por las que se impone un sistema de creencias y valores a toda una colectividad. Ya hemos visto qué son las necesidades fácticas y las necesidades normativas. Y aquí es la de costumbre. El ser humano es el ser por naturaleza que se acostumbra con el tiempo a un modo de vida. Pero este acostumbrarse puede ser bien peligroso, porque puede llevar a un conformismo también. Por eso que en nuestro país, jóvenes, nunca se aceptó un gobierno como el que fue del MAS,
porque vino y agarró y volteó la cosa. Porque estábamos acostumbrados, ¿se acuerdan? Hoy es un delito, pero antes en el colegio, a ver, acuérdense, bueno, ustedes no tanto, porque ustedes son pues, de la generación, exceptuando Shirley, ustedes son la generación del papá Evo. Toditos han nacido, ¿cuántos años tienes, Brittany? 17. Has nacido en el periodo del Evo. 17. 21. No, tú ya estás fuera. 20. También. Isaías, ¿cuántos años tienes? 23, igual. 21. 18. 17. 20. 18. Todos los que han nacido entre el 2005 al 2019 son de esa generación. Ustedes se han acostumbrado. Ustedes han empezado, muchos han empezado el colegio con el primer año de Evo Morales y han terminado el bachillerato con Evo Morales a la presidencia. En cambio, mi generación, por ejemplo, en Bolivia era deporte hacer golpes de Estado. Tú te acostabas y podías estar con el presidente X, te levantabas en la mañana a tomar decisiones, golpe de Estado, el presidente ha sido derrocado por tal general. Pasaba cierto tiempo, otro militar entraba. O sea que uno no sabía quién iba a estar en el gobierno. Pero desde el año 1982, cuando se recupera la democracia en Bolivia, ya se puede decir que ha sido ya más madura la democracia, más responsable las personas, porque después jóvenes cuando estemos en historia les voy a volver a hacer recuerdo y se van a acordar. Ha habido un año, 1970, exactamente el domingo 4 de octubre de 1970, lunes 5, martes 6 y miércoles 7, que Bolivia tuvo 6 presidentes en 4 días. Tú no habías nacido todavía. ¿Qué año has nacido, Shirley? No, pues. Yo estaba en colegio. 6 presidentes. Dos en el Palacio de Gobierno. El presidente oficial era Alfredo Obando Candia. Otro estaba en la base del Alto. Otro estaba en el Comando General del Ejército. Y ninguno quería ceder. Así. Por eso era un carnaval lo que se hacía en Bolivia. Oh, no, pues ahora ustedes se han formado en democracia. Ustedes saben que la mejor forma de gobierno, aunque sea imperfecta, es la democracia. En cambio, mi generación ya sabían, y la mayoría de mi generación, pero no querían ser militares. ¿Por qué? Porque iban a ser presidentes. Esa era la idea. Me voy a ir al colegio militar, ¿y por qué? ¿Te gusta todo? No, pues por ahí llego a ser presidente. Es que esa era la mentalidad. Pensaban que podían ser presidentes. Entonces, y la gente se acostumbraba. Ya era normal, ya listo, ya lo han sacado. Listo, o sea, la gente se acostumbraba. Como esa es la normativa fáctica, ¿no ves? O sea, digo, han visto, es el acostumbrarse, hábitos que ustedes han ido adquiriendo a lo largo de la vida. Pero la normativa es la que te dice, haces, tienes una sanción. Pero la costumbre no está penada. ¿Tú crees en la COA? ¿Haces COAs tu casa o no? ¿Alguna vez? ¿Tú? No. A ti no te pregunto porque tú eres cristiana. ¿Tú COAs, Anthony? Silvia? Brittany, ¿negocio o en tu casa? En tu casa. Hay gente que tiene esa costumbre, tiene esa fe, tiene esa creencia. Entonces se respeta, ¿no? Ahí es una costumbre. Hay otra gente que el martes de carnaval, si en el año se ha comprado una casa, ese carnaval bota la casa por la ventana porque hacen tremenda fiesta, con cerveza como para ahogar a un regimiento,
y la adorna. ¿Por qué? Porque la creencia es que la Pachamama te ha dado y mereces agradecerle dándole esto. O si te has hecho un autito, igualito. Yo me acuerdo, no he visto, no sé si ya sigue siendo, pero en Quillacollo, el día del Calvario, entre el día del Calvario y unos días después, la gente llevaba sus autos a hacer bendecir al templo, allá atrás del templo. Y veías autos, camionetas, camiones, motos, todo eso. Y yo fui porque me invitaron. Ven pues, vamos a chayar mi camioneta. Como que llego, estaban con sus latas. Cuando una de las doñas, que ya estaba medio entonada, ya voy a chayar, dice, ¿no? Con su botella de cerveza, ahí, con fuerza, y ha querido echarle así el tanto que faltaba de la cerveza, y no van a creer, lo soltó y lo rompe el parabrisas de la camioneta. Se cayó así. Entonces, así, esa es la costumbre. El modus de vida que uno adquiere. Por eso que la regulación fáctica es la que más se acomoda a la costumbre y no la normativa. A no ser que te han acostumbrado a que no puedes abrir la boca y todo lo que dice el X gobierno tienes que estar callado, porque si no te viene una sanción coercitiva que te puede ocasionar muchos problemas. ¿Ya? Veremos. Entonces píntenlo por favor hasta donde dice creencias y valores de toda una colectividad. Hasta ahí píntenlo. Y nos vamos a la página 35. Bien, dice, en resumen, podríamos decir que el orden social no resulta de la actuación de uno solo de los elementos que proponen las distintas teorías, sino de la combinación de ellos. Basta apreciar los distintos impulsos que nos mueven a actuar individualmente. A veces el mismo hombre se conduce de manera egoísta, otras en forma altruista, en ocasiones por temor y otras por costumbre, de modo tal que estos factores influyen en la configuración de una sociedad regularmente ordenada. Y es cierto, píntenlo todito hasta donde dice ordenada, mientras yo les explico. Es cierto, todo entra, se actúa por fuerza, se actúa por interés, se actúa por costumbre. O sea, en síntesis, estas teorías se entremezclan de acuerdo a la circunstancia también. Ustedes pueden ver un hombre, se dice, mira, ha regalado un colegio, él ha pagado de su propio, una actitud altruista. Pero también puede ocurrir, este desgraciado le han pedido para que ayude a X o Z cosa, no ha querido soltar teniendo tanta plata. Y se da. Entonces, todo se aglutina. Eso que esa aglutinación que estamos viendo se denomina sociedad. Todo se da en la sociedad. Costumbres, intereses, fuerza, convivencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Seguimos viendo. Estratificación social. A ver, Juan, ¿puedes decirme qué entiendes tú por la palabra estratificación? No necesitas buscar en el diccionario. Me dices, Lisen, yo entiendo esto, o creo entender esto. No sabía nada. ¿Una idea o primera vez que escuchas esta palabra? Primera vez. Shirley, igual. Valeria, Como una estrategia. estrategia, ya. Silvia, Similar a un conjunto de estrategias. y estrategia. Brittany, no. Milenka. Estrategias y jerarquía.
Y estrategias y jerarquías. Isaías, ¿qué dices tú? ¿Será que estratificaciones, estrategias y jerarquías? ¿O crees que es otro? Es el conjunto de estrategias. Conjuntos de estrategias. Anthony. Sí, serían estrategias para una sociedad. Estrategias para una sociedad. Yamil. Igual, parecido. Ya. ¿Tú, Juanes? Ya. No han acertado. La palabra estratificación, esa palabra muy poco ahora se la utiliza. Viene de estratos sociales. Ahora se conoce como estatus social. ¿Qué es un estatus social? Ustedes han de escuchar. La clase alta, la clase media, la clase baja y el pueblo. O lo que diría doña Florinda, la chusma. ¿Ya? Eso es una estratificación. Se utiliza más que todo ahora esta palabra en la ecología. La ecología, un ecosistema, está estructurado netamente por estratos. O sea, hay niveles. Por ejemplo, un ecosistema, van niveles que se va subiendo. Por lo tanto, esta palabra muy poco ahora se utiliza. Pero para hacerlo más explicativo, Sánchez dice, Andrés Sánchez, el autor del libro, hay que verlo, ya, porque no está de más aprender. Pero generalmente hoy en día se habla del estatus social o la clase social a la que pertenece. Más que todo, si eres de tendencia de izquierda, se habla mucho de las clases sociales. Marx, para explicar el materialismo histórico y la evolución de la historia y la oposición al capitalismo, habla de la famosa lucha, la lucha de clases, ¿ya? Está ahí la burguesía, está el capitalista y está el pueblo, el proletariado, ¿ya? Veremos, pero, qué nos dice Sánchez en este punto de la estratificación social. Dice, ya hemos visto que las agrupaciones sociales se nos presentan con estructura, jerarquía, ordenación y regularidad. Podríamos decir que las dos últimas constituyen los aspectos dinámicos de la sociedad entre lo que podemos construir una relación intelectual por virtud de la cual toda regularidad termina por producir una ordenación. Por otro lado, estructura y jerarquía representan los elementos estáticos en los que se producen una relación de consecuencia equivalente, de manera tal que la estructura suele manifestarse a través de jerarquías. Entonces, hemos despejado en gran parte, pero lo que nos interesa aquí es esto que dice. Se nos presenta con estructura, jerarquía y ordenación y regularidad. Yo muchas veces en el colegio he escuchado una palabrita que es bien despectiva, a mí no me gusta. ¿Has visto, no tanto se presenta en los varones, es más en las mujercitas? ¿La has visto a esta? Una vez cuando era profesor en colegio, nunca me voy a olvidar, ¿no? Porque el colegio, la mayoría de las chicas, el colegio era de clase media para abajo, ¿ya? De clase media para abajo. Chicas de provincia, todo lo que ustedes quieran. Pero era un nivel que se daban estas chicas tremendo. O sea, había unas pugnas de jerarquía tremendo. Y ahí pues una de ellas, ¿has visto a esta Larimodelo? Se me quiere igualar esta, que se cree la Barbie y ni siquiera llega a Monster High. Yo le pegué la carcajada porque me encantó su explicación sociológica y le digo, a ver, ven un ratito, explícame por qué le has dicho a la pobre que se cree una Barbie y ni siquiera llega a Monster High. Y me atacó la risa.
Ese era pues, no pues ha visto, se quiere igualar. ¿Y cuál era el problema? En la ropa. ¿Ya? En una estupidez se fijaban su nivel. Jóvenes, el que quiere vestirse bien, se va a vestir. Así sea con la ropa más de cancha. Y el que tiene plata como para comprarse en un mall, ya sea de la zona norte o de la zona sur o de donde sea, se va a comprar, pero no sabe vestirse. Es muy diferente que así seas del pueblo, pero te vistes bien, y así seas de la clase alta y te vistes un desastre. ¿Ya? Ahí no es cuestión de estatus ni de... es cuestión solamente de un estúpido prejuicio. Eso no nos interesa. Los prejuicios sociales, y marcan muchos jóvenes. Bueno, ahora ya más bien se está superando. En mi época, jóvenes, era un problema. Era tremendo si la hijita que estaba, no había, la única universidad, para las dos únicas universidades privadas que había aquí en Cochabamba, era la católica, que está en Tupuraya, y la adventista, que está en Vinto, y la San Simón. Entonces muchos venían aquí. Y ustedes se van a fijar al año en el curso, van a tener compañeros de todas las latitudes del componente social. Y el amor es ciego, jóvenes. El amor no te mide no es de mis rosas, la sal no es sangre azul ni nada por el estilo. Te enamoras, puede ser la persona más humilde, sea varón o mujer. Ese es el problema, ¿ya? Pero hoy en día ya no hay eso, pero en mi época era. Porque yo lo he visto en carne propia con una prima. Ella se enamoró de un muchacho que de día trabajaba de taxista, tenía su autito, y de noche estudiaba. Cuando sus padres se enteraron, olvídense, les afloró todo lo que se podía llamar, que no es racismo por si acaso, es solamente esa cuestión de estatus, ¿ya? Porque aquí en Bolivia de racismo, cuando escucho a personas expresarse así, de que se raspen un poquito su barriga y van a encontrar que hay adobe y paja más ahí adentro, porque no somos de sangre azul el 100%, pero todos tenemos parte de nuestra estructura. Y uno debe sentirse feliz. Pero en esas épocas era así, jóvenes. Sobre todo el estatus. ¿Qué lo han hecho sus padres para destruir esa relación? No, la otra se encaprichó. Al final, aceptaron. Él, un buen economista, no viven aquí en Bolivia, están en México. Él es asesor económico del Banco Interamericano de Desarrollo. Al pobre que le decían el tachero, ahora es un ejecutivo conocido del BID, pero está. Pero antes era estatus, ¿ya? Se fijaban más que en eso. Sucre todavía mantiene eso. Vayan a Sucre, no importa que sea un tarambanas de eso, pero si apellida un apellido de sangre azul, pero de este color su sangre, no, pues viene de familia. Porque allá en Sucre lo primero que te preguntan, ¿cuyo hijito eres? Tú le puedes decir, soy el hijo de que tú le digas el apellido Argandoña, listo, cara, las puertas te abrieron, porque Argandoña fue uno de los artífices industriales mineros en la época del estaño y de la plata. Pero si tú le dices, no, yo vengo nomás, ya está. Pobre individuo o pobre muchacha, estaban relegadas a un segundo o tercer plano. ¿Ya? Pero a eso radica la cosa. Píntenlo, por favor, hasta la cuestión a través de una jerarquía, y nos vamos dice, de acuerdo con esta concepción, la sociedad se muestra como una estructura jerarquizada en las que los individuos quedan colocados en distintos niveles a los diversos criterios. La estratificación social es entonces el resultado de la desigual
ubicación de los individuos en diferentes posiciones, unas superiores y otras inferiores, según la posesión de ciertos bienes o valores. Esta posición estratificada no es ni buena ni mala en sí misma. Constituye simplemente un hecho de que no podemos desconocer. Por otro lado, la circunstancia de que se haya históricamente presente en todas las sociedades no es una prueba de que sea la única conformación social posible. Las sociedades están estratificadas porque así están, no porque deben estar. El sociólogo político le corresponde constatar y estudiar el hecho como tal. Al político práctico le compete cuestionar e intentar cambiarlo. Y va a haber, hay gente que quiere que todo debería volver, con el nuevo gobierno que va a haber, a lo que era antes del 2005. Y eso, jóvenes, es difícil. Eso jamás. Si alguien está pensando que se va a volver hasta antes del 18 de diciembre del 2005, está soñando. Bolivia no va a cambiar más. La gente del pueblo aprendió a pensar. Ya no se le toma el pelo, ya no se lo excluye. Esa gente es consciente de lo que vale y de lo que aporta a su entorno. Pero hace más de 40 años atrás era grave, jóvenes. Y aquí digo una cuestión que a mí siempre me dolía. El término, yo creo que ustedes ya no lo escuchan, pero en esa época, a ver, no seas chola, se utilizaba esa palabra no como una descripción de un significado de algo, se utilizaba como adjetivo calificativo, o sea, como algo peyorativo. Era hiriente ese término. Cuando salió la ley, la 045, el año 2008, a raíz de los sucesos que pasaron en Sucre, hoy se tiene mucho cuidado. Oh, jóvenes, olvídense, era una... En colegio han debido leer una obra que sintetiza lo que ha sido la sociedad de nuestro país hasta en casi finales del siglo XX, La niña de sus ojos, de Antonio Díaz Villamil, donde, jóvenes, todo estaba marcado por estructuras. ¿Cómo te has fijado en esa? Esa, su madre es una verdulera. Uy, olvídense. Podía ser del muchacho hacia la muchacha o de la muchacha hacia el muchacho. Era una sociedad sumamente hiriente, sumamente clasista. Por eso es que se tenía tanto resentimiento. O en los varones, tu hermano el fulanito se ha tirado una chupa que hasta su indio le ha salido. Y uno alguna vez dice, ¿y cómo es eso? Jóvenes, sea de la clase alta o sea del pueblo, si no sabes beber, no es que te sale algo, te sale algo que lo tienes reprimido. Porque si ustedes se dan cuenta, hay personas que cuando están sobrias, son callados, tranquilos. Se tiran su borrachera y les sale su condición de Hulk. No se ponen verde por si acaso, pero les sale barbaridades. Hacen cualquier cosa que, pues es tranquilo, mira lo que... Claro, se reprime. Esas son personas reprimidas. Se reprimen todos los días de su vida por muchos factores y el trago les desinhibe y aflora esas conductas. Entonces, en pocas palabras el borracho siempre dice la verdad. Es más completo lo que has dicho. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. A los niños los educan y a los borrachos les dan alical para curarse. El niño nunca te va a mentir.
Yo he visto una vez un espectáculo aquí, en la puerta. Estaba parado un chiquito. La mamá tenía una tienda que al fondo ya no está. Y pasa una chica, yo estaba ahí en la puerta, todavía no tenía clase, era el recreo. Hola Fabri, le dice la muchacha. Hola puta, así directamente. La veo. ¿Qué le has dicho? Le digo. Y su mamá había escuchado, ha salido, ¿cómo le vas a decir? Y la otra se mataba a decir, es que es una puta. Lo ha tenido que meter. Y cuando le digo, ¿tú has dicho alguna vez esa palabrota? Le digo. Y la muchacha se siente incómoda, no, le dice, es mi hermana y mis hermanos que dicen, porque las veces que he salido con ella, barbaridades ha pasado, me dice. Entonces mi hijo ha escuchado, ve. Ese niño ni sabía el significado de esa palabra, pero como la vio ya le lanzó el adjetivo calificativo que le dio la familia. Por eso que les digo lo que tú dices, el niño no. Y el borracho también. Y el borracho, a ver, tómate unos tragos y a tu futura suegra le vas a dibujar en su cara. Y después vas a decir borracha y no estaba borracho y no me acuerdo. No, jóvenes, no es así. Todo lo que le has dicho en el fondo lo sentías. Y el trago ha sido el único medio que te ha dicho, dile ahora todo lo que sientas. Así te cueste el pellejo, lo que sea, el borracho siempre va a decir la verdad. De eso hay tantas instancias. Y el estatus social es lo que... Más bien ahora yo puedo decir, yo he visto las dos Bolivias. Esa Bolivia antes del 2005 y la Bolivia del 2005 adelante. La del 2005 era hipócrita esa sociedad. Daba asco, porque había gente que se creía respirando más arriba del Illimani, pero sabíamos qué pasaba y a mí siempre me molestaba. Yo me echo de muchos problemas por decir las cosas, lo que veo lo digo, pero había gente así y marcó la historia de este país. Ay, ¿cómo la has visto? Es con tal, ¿con cuál? Jóvenes, el amor nunca te va a buscar el amor, como decía Descartes, es una razón que la razón no la va a comprender nunca. En la universidad vas a conocer, ahí, ahora ya no hay estante ese pollo. El papá y la mamá dicen, hijito, mientras no la embarazcas, anda tranquilo. Antes, olvídate, quiero conocerlo. Y la pobre chica en su casa temblando como gelatina hasta que llegue. Hoy en día tú puedes, la vida ya ha cambiado. Ustedes tienen mayor libertad. O te restringen todavía. Del apellido. Eso más que todo. Sí, fuera de eso, de que también la gente que del campo se ha vuelto también especial. Sí. Tienes toda la razón. Porque esa gente era respetada, al menos por mi parte y mi familia, eran así gente que, olvídate de que aprendan a robar, a mentir o cualquier cosa, eran gente así bien humilde, atenta, educada, pero ahora ya no. Es que ese ha sido uno de los grandes errores del MAS. Demasiada los ha soliviantado en una forma negativa. Hubiera sido que les digan, ustedes son tan iguales que un ciudadano. Porque no por el hecho de que seas de tez blanca, ahí está. Y yo he visto, los niños también son así, porque mi niño, el menor, es blanco, así blanco. Yo estaba sentada al frente, mi hijito sentado, un niño así morenito se acercó y me lo ha tratado a mi hijito horrible. Sí. Y yo he dicho, ¿qué pasa? Y a la mamá le dije, vas a disculpar, pero tiene que enseñarle que entonces no es y respetar. Pero es que son así. ¡Uy! Yo he visto situaciones que a veces yo me he sentido, y una vez yo me molesté, porque yo estuve en una cuestión, un campo, y empezaron a decir, pues estos caras,
Cuando escuché, dije, oye, le dije, yo también soy. Yo a ustedes los conozco hace años, no me vengan a calificar aquí a nadie de cara, ni al otro, y a ustedes de taras. Ustedes están en la misma situación que ellos. Pero el MAS se encargó también de meter esa pulsera. Porque en la escuela ya a mi hijo de 16 años le ha costado que lo acepten en su curso porque a él le decían leche y supuestamente ellos eran los cartones. Y a mi hijo lo molestaban al mayor, pero apenas él ha entrado a ese... ¿Y tu esposo es de tez blanca? Sí. Porque, ahí está, a ver, tú por ejemplo, Valeria, ¿has tenido problemas en el colegio con tus amigas? Porque aquí son fregadas, en el colegio las mujeres son bien fregadas. No nunca te han excluido, nunca... Ya, y eso ha salido de muchos. Pasamora fue el que utilizó el término. A ver, los culitos blancos. Por favor, tú puedes tener puedes ser de tez blanca, pero puedes tener tu trasero algo más negro que no sé qué, porque al fin y al cabo a mí qué me interesa si es blanco o amarillo. Sí. Lo que vale en una persona, Eso de adentro. exacto, es la calidad de la persona. Pero ahí se escarga. En eso yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque realmente un niño que es de tez, y en el campo hay gente que es de tez blanca. Un día yo me he topado con una cholita que era blanca y de ojos verdes, con sus trenzas. La miro y le digo, ¿tú de dónde estás viniendo? Me mira asustado. No voy a hablar contigo, me dice. No, pero le digo, es que me parece tan interesante, sobre todo sus ojos, qué impresionante eran sus ojos. Y hay pues en el Valle Alto un municipio que se llama Villa San José. La mayoría parecen gringuitos. Cuando una ocasión estuve, toditos, como llaman en quechua, son cosilos, les dicen, ¿no? De ojos claros. Cuando dos de ellas se han puesto... han dejado el pollerín y se han puesto jean y polera, parecían esos los mormones, los que andan juntos, los juntos que les decimos, andan y no parecen. Porque ese municipio, el ancestro de ese municipio, era español. Entonces se ha mezclado. Y en cuestión racial hay pues lo que se llaman las leyes genéticas de Mendel. Tú si te casas con un moreno, tu primer hijo puede salir moreno, tu segunda otro hijo o puede ser blancón. Ahí está el carácter dominante y el carácter recesivo. Cuando yo viví en Europa, hubo un matrimonio, casi se arma el lío de la grande. Primer hijo nace, ella rubia, el rubio y el niño negro. Lo primero que todos dijeron, ¿con qué negro se habrá metido? Y me acuerdo que ahí yo salté y les dije, oigan, no sean ignorantes. Analiza por tu lado y por tu lado si tú no has tenido un ascendiente de raza. Porque no vamos a decir, España no es libre, no es pura y nada del estilo. Del lado del varón, el tatarabuelo había sido esclavo negro que llegó a España, escapó de una galera de esclavos y se estableció en España. Entonces, miren, pasó 6 generaciones y todos blanquitos, y en la 6ª generación aparece el niño de raza negra. Y no es por eso que se haya acostado con un negro. Entonces, vean, pero por lo menos sí, en lo positivo no escucho ya tanto ese tono despectivo. Pero hay todavía, del lado al que sufrió muchas cosas, del lado de esos sí se han vuelto. Las mismas señoras del mercado son tremendas. Una vez a una pobre, no era tan, ya era una mujer madura, ¿no? Esta chota se había venido a querer que les rebaje, y ahí yo me di la vuelta, ¿por qué no tienes un poquito de respeto? Le di. Está pidiendo lo correcto. Yo también, tú me conoces.
Nos respetaremos, le digo. Es que no, es que tú eres educado. No, no soy educado, sino que soy considerado. Yo los respeto a toditos ustedes. Porque al fin y al cabo, ese es el éxito en una persona. No rebajarse ni sentirse superior, sino ser el mismo y tratar a todos con el respeto que se merece. Porque ahí empiezan los problemas, pues. Yo en la cancha tengo varias comadres que me he nombrado, de muchos años fui director de un programa, de una fundación, y me conocen. Pero muchas cosas he escuchado tanta, con dolor, con tristeza y con rabia. Sobre todo algunas con rabia. A mí, con resentimiento. Nunca voy a perdonar lo que han hecho. Al fin y al cabo tú ya no eres, ya tus hijas ya no son de esa época. Tranquila. Y aunque no crean jóvenes, mucha gente que es de extracción humilde, sus hijos están en las mejores universidades. Yo conozco a 3 que están en la UPB y le digo, mira, yo no te cuestiono, pero te felicito. Porque algo que en la vida hay que hacer un padre con sus hijos es darle una educación altamente competitiva. Porque la generación de ustedes es muy competitiva. Tienes que estar a la par de todo, porque si no estás siempre cojeando. Entonces, ahí está esto de la estratificación social. Píntenlo, por favor, hasta donde dice intentar cambiarlo. Donde se nota ahora más este problema de estos aspectos sociales y también raciales en Santa Cruz. Una ocasión colla me dijeron, me di la vuelta. ¿A mí te has referido? Le digo, primero, no soy colla, no he nacido en La Paz, y segundo, yo conozco la historia de tu pueblo. Gracias a los collas, Santa Cruz es lo que es, porque tu gente, en la época que Santa Cruz era un potrero, y esa es la historia, jóvenes. Santa Cruz la hicieron la gente que emigró de Occidente. ¿Por qué? Pues que las mujeres decían el camba, holgazán, porque el camba todo el día en la hamaca con la guitarra tarareando y la mujer remando con eso. Y el mejor libro que yo les decía siempre a los, léanlo y ahí después discutimos. Hay un escritor, uno de sus mejores intelectuales que tienen los cruceños, es don Alfredo Suárez Arana. Y si ustedes consiguen ese librito, léanlo, se llama La Virgen de las 7 Calles. Es basado en la vida de una mujer que realmente cambió a Santa Cruz en un momento en que Santa Cruz estaba dejando de ser un chiquero y se estaba acomodando a la realidad. Y esta señora se llamaba Zoila Ábrigo. Entonces, y es que a veces se habla por ignorancia y lamentablemente, jóvenes, la ignorancia es bien atrevida. Y eso, para evitar ser ignorante, primero uno lea para hablar con fundamento, porque después cae en una ignorancia y el único que queda mal es esa persona. Y la mayoría de los cruceños caen en esa situación. Uy, en Santa Cruz hablan cada barbaridad, por eso que cuando me dicen anda a dar una charla allá, no, les digo, no quiero salir con mi vesícula inflamada porque tienen una forma de ser que a mí no me gusta. Veremos ahora la teoría funcional y la teoría del conflicto. Para quienes sostienen la teoría funcional, la división de la sociedad en estratos es necesaria para su adecuado funcionamiento. Según ellos, es el resultado de las diferencias naturales entre los hombres, en razón de las cuales los individuos quedan colocados en distintos lugares de la escala social. Hay gente que apoya eso, ¿no? La clase alta, la clase media, el pueblo y lo más bajo.
Y dicen, no, así tiene que ser, así ha sido siempre y tiene que seguir haciendo así. Y no es correcto. Yo, por ejemplo, con la teoría funcional no soy partidario. Porque yo creo que en la vida la sociedad debe ir evolucionando a medida que evoluciona la sociedad. Y si una persona se ha superado desde lo más bajo del estatus social, tiene mucho mérito, jóvenes. Pero ¿qué ocurre a veces? Que esta persona se ha superado, ha sido de un hogar muy humilde, ha terminado el colegio, ha terminado la universidad, ha logrado especialidades, todo, y después odia al lugar donde ha sido su origen. Ese es el resentido social. La persona que valore, yo a ustedes les digo, nunca tengan vergüenza de donde vengan, más bien lleven con orgullo su origen, porque el que odia su origen, no lo acepta el de arriba, ese se constituye, no el de clase media, sino el resentido social. No lo dejan subir porque le siguen estigmatizando, pero tampoco quiere volver a sus orígenes porque tiene vergüenza. Y esa persona hace mucho daño a una sociedad. Seguiremos viendo. La división del trabajo, que es indispensable para que la sociedad pueda operar, produce como efecto la desigualdad distribución de bienes que cada quien obtiene como recompensa a su participación en el proceso social, de modo tal que es justo que las tareas más importantes sean mejor retribuidas. Por ello, las diferencias no plantean ninguna injusticia. Aristóteles, en un párrafo célebre de la política, defendía esa posición. La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado a unos seres para mandar y otros para obedecer. Ha querido que el ser dotado de razón y de previsión mande como dueño, así como también que el ser capaz por facultades corporales de ejecutar las órdenes obedezca como esclavo, y de esta suerte el interés del señor y del esclavo se confunde. Esta, por ejemplo, es una apreciación, pero se justifica lo que dice Aristóteles, porque él ha vivido en una época así. Hoy en día, por ejemplo, hay gente que no es buena en el razonamiento, o lo que dicen muchos estudiantes, no me entra, profe, y a veces es absurdo quererle meter algo de conocimiento a esa persona, pero tiene una habilidad en las manos, es hábil con las manos. Yo he tenido un alumno así, el papá quería hacerlo todo un ingeniero, y él no era para eso. Y al final yo le dije una vez, a ver, Pablo, ven, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta hacer? Buenazo para arreglar mecánica de autos y de motos. Era innato el ñato. O sea, realmente nació con ese don de manejar, de hacer mecánico. Y le digo a su papá, ¿cómo va a ser un simple mecánico? Un ratito le digo. Si va a ser mecánico, pero tiene que ser el mejor. Salió del colegio y claro, me encontré con la mamá y la mamá me dijo, gracias a usted, Pablo está ahorita en el Pedro Domingo Morillo de La Paz, salió mecánico de automotriz, fue a hacer una práctica a Toyota de Santa Cruz y la Toyota de Japón se lo ha llevado al Japón y nunca más ha vuelto. Porque era brillante. Un chico que podía todo. Me acuerdo que siempre estaba metido hurgueteando cosas. Una vez le arregló a una mamá de una compañera. Me decían, a ver señora, ábramelo todo. Él se ha metido, se sacó el uniforme, con su camiseta nomás estaba todo, eso funciona. Entonces, jóvenes, uno nace, pero no por el hecho de que sea mecánico se lo va a tratar como si fuera un esclavo. Él es brillante en su área. Hay otros que son brillantes con la cabeza. Ahí están economistas, ahí están ingenieros, ahí están abogados, ahí está todo el nivel profesional. Pero no por eso quieren decir que ellos tienen que mandar porque son los amos. No, jóvenes, nada de esto ocurre. Cada uno merece ser respetado en el campo en que se desarrolla mejor. Píntenlo hasta donde dice
la apreciación de Aristóteles que termina y el de esclavo se confunde. Bien, vayan a su recreo, vayan a tomar agüita, lo que sea, tienen 15 minutitos y nos vemos en 15 minutos. Voy a cortar.